Alisten las maletas que nos vamos para la tierra de las pupusas, de El Tazumal, de las playas propias para surfear, del atol, de las ruinas de San Andrés. Mejor dicho, caminen para El Salvador, la tierra gobernada por el tirano millennial Nayib Armando Bukele, el presidente de las selfies en la ONU, el que gobierna por Twitter, el más cool del mundo, el que ama House of Cards, el adicto a las redes, el que tiene clubes de fans que le dedican canciones. Picha, vos son ahí, libre. Si te gustan ahí. El mandatario más joven que ha tenido El Salvador y el rostro fresco que está llevando a esta república centroamericana hacia una tiranía. Hoy les vamos a hablar de un presidente tiktoker que despierta admiración, encanta a muchas personas y paga publicidad para que lo conozcan en toda América Latina. Ojo, porque a este man hay que tenerle mucho cuidado y personajes así andan desatados por toda la región. ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde apareció esa barbita milimétrica? ¿De qué caja salió ese muñeco? Bueno, ya, es que el encierro nos tiene así, ustedes saben, la cuarentena. Los placeres culposos. Bukele se sabe publicitar. Antes de que lo picara el bicho de la política, duró 11 años dirigiendo la empresa de publicidad de su familia, donde trabajó en campañas para el Frente Farabundo Martí, el partido de izquierda tradicional de ese país. Con ese frente arrancó su carrera política siendo alcalde de un municipio llamado Nuevo Cuscatlán, en el que se hizo muy famoso por donar su sueldo. Una estrategia muy efectiva para irle ablandando el corazoncito a los salvadoreños. Aquí empezó a dejar muy clara su marca personal y cambió el escudo de la ciudad. Lo pintó de cian, su color, y le puso una N enorme. Entonces, como buen publicista, aplicó los conceptos claves: Marketing, top of heart, top of mind, branding, brainstorming. Y toda esa bullshit que le sirvió para que cada vez que la gente viera el cian o la N, supiera que rondaba la presencia de Nayib Bukele así él no estuviera físicamente ahí. Aunque él dijo que la N era por Nuevo Cuscatlán, eso es como decir que el partido de la U en Colombia, que fue creado como un culto a la personalidad de Álvaro Uribe, era el partido de la unidad y no el partido de Uribe. Ajá, te creímos. Desde que arrancó, Bukele tenía claro que él no se conformaba con Nuevo Cuscatlán, sino que estaba hecho para grandes cosas. Entonces escaló a ser alcalde de la ciudad capital, San Salvador, con el mismo partido de izquierda. Hasta ahí uno dice, este man es de izquierda. Mejor dicho, de izquierda radical, como él mismo lo mencionó una vez. Todo bien. En San Salvador repitió sus viejas tácticas como donar su sueldo para becas, pintar de cian los camiones de basura a la ciudad y hasta cambiar el escudo de la ciudad por uno con un color que ustedes jamás van a adivinar. ¡Tarán! El cian. También se hizo famoso por hacer una obra cada día, aunque esa obra fuera poner un ladrillo cada día y tomar una foto. Como ven, todo es cuestión de perspectiva. Desde ahí comenzó a pelear con su partido de izquierda, cuando criticó acciones de su movimiento que, según él, beneficiaban a la oposición. Y qué sorpresa, luego terminaría metido en la oposición. Políticos y sus vueltas. Sin embargo, su quiebre definitivo con el partido fue cuando una concejala de la ciudad denunció a Bukele por llamarla maldita traidora y bruja y lanzarle una manzana. Esto supuestamente ocurrió cuando estaba en una reunión en la que ella le pidió a Bukele despedir a un funcionario que estaba señalado por agredir a una mujer. Y este gran líder pacificador no estuvo de acuerdo y respondió agrediéndola. ¡Qué hombre! ¡Qué nivel elevado de discusión! ¡Qué forma de dirimir las diferencias! Responder a una denuncia de agresión contra una mujer agrediendo a otra mujer. El caso es que por ese cruce de palabras encantadoras, Bukele fue expulsado de su partido. Para terminar esta etapa del superalcalde, miren esta otra joyita. Durante su administración, la ciudad habría perdido más de $3 millones en sobrecostos, porque la alcaldía de Bukele pagó un arriendo inflado por el espacio en donde funcionaba un centro comercial. En ese escándalo no solo está salpicado de Bukele, sino gente que trabajó con él en la alcaldía, que luego fueron sus ministros en la presidencia, y que ahora se acaban de ganar la alcaldía en la capital. Qué linda manera de premiar la mediocridad. Mientras Bukele venía haciendo estas cosas, El Salvador venía incubando varias crisis. Clasecita express de historia. El Salvador estuvo sumido más de 11 años en una guerra civil en las que se enfrentaron el Estado con varias guerrillas. Ese conflicto se terminó en 1992 cuando se firmó un acuerdo de paz. De esa guerra surgieron dos maravillosos partidos. Uno de derecha, Arena, fundado por un ex militar, y otro de izquierda, el FMLN, que surgió de las guerrillas que había en el país. Desde entonces esos dos partidos se han turnado el poder en El Salvador. Hasta ahí todo fino. El problema es que en los casi 30 años que llevaban gobernando, adivinen, la política en El Salvador se convirtió en el ejemplo mundial de transparencia.
No, la realidad es que entre esos dos partidos que entre el diablo y escoja. Ambos están hasta el cuello de escándalos de corrupción. Por eso es que hay un chiste viejo y desgastado en América Latina. Lo que de verdad nos une a todos como región es la corrupción. Vean, de los 4 presidentes que hubo antes de Bukele, 3 estuvieron metidos en torcidos. El primero, que era de Arena, estaba en prisión domiciliaria mientras lo investigaban por corrupción y murió antes de que se resolviera su caso. El segundo, también de Arena, está pagando una condena de 10 años de cárcel porque confesó haber lavado más de 300 millones de dólares. El tercero, del FMLN, está acusado de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. ¿Y qué creen? ¿Está en la cárcel? No. ¿Está en prisión domiciliaria? No. ¿Se murió? No. ¿Lo juzgaron? No. Está parchado, que diga, asilado en Nicaragua y con la bendición del dictador Daniel Ortega, quien lo defiende diciendo que es un perseguido político. Ay no, pobrecito. Como si tener presidentes corruptos no fuera lo suficiente, El Salvador está en la mala en términos de violencia. Es el 7º país del mundo con más homicidios. Entre 2014 y 2019 tuvo más desapariciones que todas las que hubo durante la guerra civil. Para el 2018, 1/3 del país vivía en la pobreza y las pandillas tenían presencia en el 94% de su territorio. 94%. Definitivamente El Salvador, todo un territorio de paz. Súper. Entonces tenemos un país jodido, lleno de pobreza, ahogado en corrupción y arrinconado por las pandillas, que vio una oportunidad de cambiar en alguien que se vendió como el salvador de todos esos problemas y que iba a hacer las cosas diferentes. Como lo diría la mujer más famosa del continente, ¡que pase Nayib Bukele! Para llegar a la silla presidencial, Bukele tuvo que dar varias piruetas en el aire. ¿Recuerdan que fue expulsado de su partido de izquierda? Pues en El Salvador usted tiene que contar con el aval de un partido político para poder lanzarse a la presidencia. Así que Bukele intentó fundar su propio movimiento, creado a través de firmas que recolectó en un solo fin de semana y que se llamó Nuevas Ideas. Vuelve y juega. N de Nuevas combina con N de Nayib. No lo sé, Rick, suena sospechoso. Sigamos. Y a pesar de que corrió más que Usain Bolt en la recolección de esas firmas, las presentó tarde y no pudo inscribir su partido. Entonces se metió a otro movimiento llamado Cambio Democrático de centro izquierda. El problema es que ese partido terminó siendo suspendido y tampoco pudo participar en las elecciones presidenciales. Allí apareció el malabarista Nayib, quien hizo un triple salto mortal en reversa, humillando en el proceso a los amateurs del Circo del Sol. Y se fue a un partido de derecha que estaba hasta la coronilla de escándalos. Oigan a mi tío, ¿no que había dicho que era de izquierda radical? En fin, la ideología. Ahí finalmente se pudo inscribir como candidato. ¿Y qué hizo en campaña? Llegar con un discurso que respondía a la crisis de corrupción y de violencia que ya les contamos. Mírenlo en campaña demostrando su hartazgo con los torcidos de los gobiernos pasados. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Ya estamos hartos. Y véanlo acá, recién posesionado, prometiendo acabar con la violencia. Definitivamente yo no creo que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir de 3 a 4 años. Como dice mi psicóloga, si todo pinta bien al principio, desconfía. Su táctica le sirvió. Arrasó en las elecciones con más de la mitad de los votos y no fue necesaria una segunda vuelta. Nayib se sentó en el trono. Como presidente, Nayib Bukele mostró que su obsesión es el mismo y tener más y más y más y más poder cada vez que puede. En estos 2 años, Bukele se ha dejado ver como un adolescente de ego frágil que no resiste que lo contradigan, que quiere que todo el mundo se arrodille a sus deseos y que vive montado en una ola populista. Básicamente la vieja táctica de los caudillos. Todos los que no estén conmigo son unos traidores del pueblo. Veamos cada uno de los rasgos que lo hacen un tirano. Primero, cuando quiso dar un golpe de estado y Dios lo detuvo. No había pasado ni un año de gobierno cuando Bukele se enfrentó a la asamblea, que es el Congreso de allá. Como los asambleístas no querían aprobarle un préstamo, pues Bukele hizo lo que mejor sabe hacer: pataleta de niño furioso con sus papás. Síguenlo. Un domingo el presidente convocó a la ciudadanía para que marchara hasta la asamblea. Dijo que los asambleístas eran unos sinvergüenzas. Pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Se metió a la brava con los militares. Se sentó en la silla del presidente de la asamblea. Pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Y por si fuera poco, tuvo tiempo de llorar y hasta de rezar, sin importarle que El Salvador es un estado laico. Como diciendo, yo soy el que manda en el poder legislativo y en todo El Salvador. Básicamente, el Estado soy yo. Además, pillen que Bukele es el solapado mayor. Cuando ya había llamado a los asambleístas enemigos y convocado a la insurrección del pueblo y amenazado con los militares y dicho que él podía oprimir el botón si quisiera, Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. dijo que Dios le había pedido paciencia. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia.
tan magnánimo, tan sacrificado, tan elegido por el divino. A Maduro le habla un pajarito al oído, pero a Bukele le habla Dios mismo, no joda. Lo que básicamente dijo es que no dio un golpe de estado porque fue ungido por Dios para ser paciente. ¿Para qué constitución cuando se tiene línea directa con el de arriba? No, pues gracias, don tirano. Tanto fue su papelón de dictadorzuelo que incluso Estados Unidos y la Unión Europea le llamaron la atención. Segundo, cuando demostró que era un superhéroe capaz de combatir el crimen como sea. ¿Se acuerdan que se tomó la asamblea con el ejército porque no quisieron aprobarle un dinero? Ese presupuesto era para su plan de control territorial que busca luchar contra la violencia en El Salvador. El problema con este plan es que no se sabe en qué consiste, ni cuánta plata se destinará, ni las estrategias para implementarlo. Solo se sabe que Dios lo guiará. Literal. La estrategia más grande para combatir uno de los principales dolores de cabeza de El Salvador está hecha a punta de trinos vacíos y guiada por Dios. Y es que este hombre es tan profesional en sus formas que para mostrarnos que tiene mano dura, decidió crear imágenes que nos recuerdan los campos de concentración. Mezclar en la misma celda a los presos de las pandillas más peligrosas. Esto sucedió cuando se subieron las cifras de homicidios en el país durante la pandemia. Entonces Bukele dejó estas postales publicadas en la cuenta de la presidencia de los reos semidesnudos contra el suelo y sin 5 de distancia física. ¿Por qué don Tirano haría esto? Simple, quería mostrar poder. Vean, 1. Cuando obliga a los presos a juntarse con sus enemigos y publica las fotos de eso, está mostrando que supuestamente a él no le tiembla el pulso para dominar a las pandillas. Un tipo con pantalones. 2. Ponerlos en esta posición como si fueran animales que van para un matadero, los deshumaniza y pretende demostrar quién es el único que tiene el poder para doblegarlos. Por fin alguien que los hace agachar la cabeza. 3. Le importa un pepino eso de los contagios y el distanciamiento social en medio de la pandemia y los pone a respirarse en la nuca. Si no los mato yo, que los mate el COVID. 4. Cuando ordenó encerrarlos durante noche y día, sin entrada de luz en las celdas, sin aire libre y sin ventilación, estaba diciendo que su poder es tanto que puede vulnerar los derechos más básicos de los prisioneros. ¿Para qué derechos humanos cuando puedo tratarlos como se me dé la gana? Todo este show vino acompañado del anuncio grandilocuente de que se redujeron las tasas de homicidios. Y sí es cierto porque pasaron de 52 por cada 100.000 habitantes a 19 por cada 100.000 habitantes. Pero... ¿cómo lo hiciste, superhombre? Pues con el cuestionado truco de pactar con las pandillas a espaldas de la gente. ¡Fácil! Documentos oficiales del Poder Ejecutivo registran desde el año antepasado negociaciones con líderes encarcelados de la Mara Salvatrucha. La conversación fue algo así como: dejen de matar gente y dejen de matarse entre ustedes y yo les doy algunos lujitos en la cárcel. Comer pollito, pizza, trasladar a algunos guardias agresivos o incluso echar para atrás la mezcla de pandilleros en las celdas que tanto promovió Bukele. Normal. Mira tú qué bonito así. El fin siempre justifica los medios. El problema con esto es que la negociación se dio de espaldas al país, hacerla era ilegal y cuando la descubrieron el presidente la negó y para colmo de la conchudez atacó al medio que la reveló. Así opera la transparencia, gente. Tercero, cuando le demostró a los jueces quién es el que manda. Otra de sus perlas sucedió en medio de la pandemia, cuando Bukele comenzó a detener arbitrariamente a las personas que violaran la cuarentena, con la excusa de contener los contagios. El problema es que esas medidas se utilizaron para pasarse por la faja los derechos de las personas. Para que se hagan una idea, solo entre el 21 de marzo y el 11 de abril del año pasado, hubo 102 denuncias por detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Fue ahí cuando la Corte Suprema tumbó el decreto que permitía hacer esto. Y Bukele salió a atacar a la Corte diciendo, escuchen bien esto, que la sala estaba ordenando matar a personas salvadoreñas. ¡Claro! Porque es que quitar un decreto abusivo con la gente es lo mismo que ordenar matar gente. E incluso le dijo a los magistrados esto: Dictador, los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás 1000 vidas a cambio de 5, ¿no? Uf. Nos salvamos. Gracias por perdonarles la vida esta vez, su majestad. Es tanto el descaro de este tipo que cuando lo llaman dictador, sale a decir que él en realidad no está en dictador porque no fusila a la gente de frente. Aunque lo piense, lo quiera, lo diga y lo comparta públicamente. Ojo con pensar así de duro, presidente. No vaya a ser que se le vuelva realidad la ideita. Cuarto, cuando venció la corrupción. Para acabar con la corrupción, Bukele se inventó junto con la OEA la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Un organismo que podía vigilar todas las acciones que hacía el Estado. ¡Úpale! Se le pueden ver las venas de lo transparente, doctor Bukele. Sin embargo, cuando esta comisión denunció irregularidades del gobierno con la pandemia, como compras infladas, contraticos que se los ganan los familiares de los ministros, negocios que se hacen con empresas que no tienen la experiencia, el gobierno salió a ponerle el palo en la rueda. Miren dos ejemplos. Cuando el organismo anticorrupción le informó a la fiscalía de algunos torcidos que se podrían haber cometido dentro del Ministerio de Salud, la fiscalía fue al ministerio para hacer un allanamiento para recoger evidencias. Hasta ahí todo bien. El problema es que cuando llegaron los investigadores, los funcionarios del ministerio y la policía les impidieron
prohibieron la entrada y no los dejaron cumplir plenamente con su labor. Es decir, creemos una entidad para combatir la corrupción, pero al mismo tiempo no dejemos que combata la corrupción. Brillante, qué buena nueva idea. Otro caso, cuando la fiscalía fue a hacer un allanamiento a otras oficinas del gobierno, gracias a las denuncias del organismo anticorrupción, el presidente salió a Twitter a decir que esas diligencias se debían a que el fiscal ya está en campaña. Y de paso les han puesto advertencia que suena más bien amenaza. Recuerde que uno cosecha lo que siembra. Don Tirano, estás amenazando al fiscal porque no te gustó que te investigaran. Porque tienes tanto miedo. No que eres tan transparente. Y eso no es lo único. El ministro de Justicia y Seguridad de Bukele se comprometió a luchar contra la evasión de impuestos luego de que capturaran a una persona que había evadido impuestos. Lo que se le olvidó decir al ministro es que cuando hizo esa promesa, él mismo había incumplido el pago de impuestos durante 8 años, lo que equivale a más de $10.500. Ministro, si va a luchar contra la evasión, ¿qué tal si comienza en casa? Quinto, cuando defendió a capa y espada la libertad de prensa. Como a todo buen tirano, a Bukele le da ardor cuando los periodistas lo cuestionan. El mejor ejemplo de eso fue cuando El Faro, un medio de comunicación salvadoreño, reveló que Bukele habría hecho pactos con las pandillas, como ya les contamos. A los pocos días, qué coincidencia, el presidente salió a anunciar en televisión que El Faro tenía una investigación por lavado de dinero y evasión tributaria. Allá vamos viendo cómo Bukele es experto en construir falacias para distraernos del problema. Funciona así. Incluso si el medio hubiera hecho lavado de dinero y evadido impuestos, eso no borra el hecho de que Bukele pactara con las pandillas en secreto. Ambas cosas son despreciables, pero una no tapa la otra. Lo que quiere Bukele es desviar la atención que estaba concentrada en él y de paso desacreditar el trabajo de los periodistas críticos. Por cierto, El Faro desmintió lo del lavado de activos y la evasión de impuestos y a la fecha no han podido probarles nada. Además, ojo, porque los ataques no han sido exclusivamente contra El Faro. Buenas noches, presidente. Julia Gabarrete de la revista Gato Encerrado. Soy periodista de revista Factum. Otro de George Soros, sí. O sea, compañerito de Gato Encerrado del Faro, ¿verdad? Según la Fundación Gabo, Bukele ha amedrentado a por lo menos 8 medios de comunicación que lo han cuestionado. Los periodistas de El Salvador también denuncian arremetidas contra ellos y contra sus familias. Un claro ejemplo es el de una reportera que reveló compras irregulares que había hecho el ministro de Salud durante la pandemia. Y a los 5 días de publicar la información, despidieron a su mamá del trabajo que tenía hace más de una década en la casa presidencial. La periodista indagó el porqué del despido y pudo confirmar que era una represalia por el reportaje publicado. Según la Asociación de Periodistas del Salvador, durante los 2 años del gobierno de Bukele han aumentado en más de un 92% los ataques contra la libertad de prensa. En 2018, antes de Bukele, hubo 65. En 2019, cuando llegó Bukele, 77. En 2020 se registraron 125. Y lo más grave es que el 90% de esas vulneraciones provienen de funcionarios que pertenecen al Ejecutivo. Por cierto, tenemos imágenes exclusivas de Bukele celebrando el aumento de la censura. Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Todo este desastre hizo que cientos de periodistas del mundo le pidieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que monitoree los ataques a la prensa en El Salvador y que la Sociedad Interamericana de Prensa advirtiera sobre el deterioro de la libertad periodística en el país. Todo esto es la vieja confiable de los tiranitos con ego frágil. Como no les gusta que los critiquen, que los investiguen y que los dejen en evidencia, pues se la pasan cazando periodistas para silenciarlos, que lo único que se escuche sean las alabanzas a Bukele. Sexto, cuando se erigió como el Papá Noel de los estudiantes. Por la pandemia, los estudiantes de El Salvador se tuvieron que ir a estudiar a sus casas y muchos no tenían computador. Entonces el gobierno de Bukele decidió que le iba a regalar un computador a todos los estudiantes. Hasta ahí todo bien. La cosa se torna rara cuando vemos que estos computadores sirvieron para hacer politiquería. Vean, los equipos que se regalaban venían contramarcados con un sello del gobierno de El Salvador. Para que a nadie se le olvide cuál fue el gobierno dadivoso que hizo este noble gesto. Los computadores los empezaron a repartir 6 días antes de las elecciones legislativas, en las cuales ganó el partido de Bukele. Pues, como para que se acuerden de eso cuando marquen en el tarjetón. Bukele dijo que se habían invertido $450 millones en los computadores, pero en realidad solo se invirtieron 13,5 millones. ¿Y los 437 millones restantes? Ni idea. Cuando en El Salvador se conoció la historia de un joven que tenía que encaramarse a un árbol para coger internet, el publipresidente no cerró el papayazo y le ordenó por Twitter a su secretario de Innovación que atendiera al pelado, que le engañaran ese árbol. Mentiras, la casa con wifi, banda ancha, portátiles, pantallas. Le faltaron simuladores de vuelos y gafas de realidad virtual. Y obvio, cuando le entregaron todo esto, el gobierno no perdió ni medio segundo de mostrar la lágrima. Véanlo. Por eso este regalo inesperado lo quebró hasta las lágrimas. Eso es lo que hacen los presidentes populistas. Hacer pantalla con historias que tocan el nervio y conmueven a la gente. Y dar la ilusión de que si eso le pasó a él, también me puede pasar a mí. En otras palabras, hacer politiquería con la miseria. Séptimo, cuando protegió a las mujeres. El Salvador es reconocido mundialmente por tener una de las peores leyes para las mujeres, porque allá el aborto es un delito en cualquier caso. Eso ha llevado a situaciones ridículas y crueles como la de Manuela, quien estaba embarazada. Tenía 31 años, tuvo una caída y fue a la clínica. Allá los médicos, en vez de ayudarla, decidieron denunciarla porque supuestamente había abortado. El caso es que la policía llegó al hospital, la esposaron y luego fue condenada
condenada a 30 años por homicidio agravado. Pillen la ironía. Por meter a la cárcel a una mujer que abortó involuntariamente, dejaron a los 2 hijos que esa mujer ya tenía sin su madre. Para completar, Manuela luego murió de un cáncer cuando estaba en la cárcel a los 33 años. Es tan grave la ley que si violan a una niña, la obligan a llevar a término el embarazo. Si el embarazo es un riesgo para la salud de la mujer, la obligan a arriesgarse de malas. Ese es el nivel de desquicio del país. Entre el 98 y el 2019, al menos 181 salvadoreñas fueron procesadas por razones asociadas al aborto y a emergencias obstétricas. ¿Y qué dice nuestro Mesías Bukele? Ah, pues una grandísima malparidez. No estoy a favor del aborto y creo que al final, en el futuro, nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio el que se está cometiendo con los abortos. Genocidio. Oigan a este tipo, ¿cuál hijo de puta genocidio? Y las mujeres que pierden la vida por embarazos riesgosos, y las mujeres que sufren por abortos espontáneos, y las niñas violadas y obligadas a ser madres, y las mujeres que no quieren ser madres y quieren decidir por su propia cuenta, ¿esas dónde quedan? ¿No le importan, señor presidente? A pesar de todo el fiasco que ha sido la administración de Bukele, este caudillito es un hit en El Salvador. De hecho, según los sondeos de opinión, tiene una favorabilidad del 90%. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un personaje que desprecia la democracia, le miente a sus electores, tiene escándalos de corrupción, ataca la libertad de expresión y odia a las mujeres puede ser tan popular? Fácil, Bukele sabe venderse muy bien. Miren estos ejemplos. Le dio una entrevista de más de 1 hora a un youtuber famoso en el que hablaron de cosas como su comida favorita, quién le manejaba las redes sociales, los lugares turísticos del país y temas por el estilo. Y bueno, no está mal que un presidente le dé una entrevista a un youtuber o hable de vainas así, pero el problema es que Bukele, según nos contaron fuentes en El Salvador, le huye a las entrevistas de los medios independientes, en las que sí podrían cuestionarlo por las decisiones que toma. Entonces, ¿qué tenemos? Un presidente cobarde que quiere que los medios lo traten como una estrellita de pop. Aquí va otro ejemplo de cómo Bukele sabe venderse. En redes compartió un artículo que decía que El Salvador había sido el mejor país en manejar la pandemia. Lo que no dijo el presidente es que eso era en realidad un publi reportaje, que citaba como fuente a una empresa de relaciones públicas contratada por el gobierno salvadoreño. Representación gráfica, pues pagando quien no sale bien parado. Bukele, que como ya les contamos se ha dedicado a asediar a la prensa independiente, no vio ningún problema en crearse un noticiero y un periódico para que le aplaudan todo y que sirvan para manipular la atención de la gente sobre su gestión. Otra estrategia que usa el rey del Salvador para ser tan popular es la polarización. Otra vieja confiable de los políticos populistas. Esa táctica consiste en ponerse a él como el único que busca el bien de la gente y el único remedio a tanto mal que agobia a los ciudadanos. Mientras tanto dice que todo quien lo cuestione es enemigo y traidor de los salvadoreños. Me imagino que nosotros debamos para esa lista, ¿sí o no, tiranito? Esto lo ha hecho con la asamblea, con los periodistas, con los jueces, como ya les contamos. Y el problema de que el presidente haga eso es que al tener tanto respaldo popular, pone al pueblo entero en contra de las instituciones y de sus críticos, lo que incluso se traduce en violencia, como le ocurrió a un periodista que fue atacado mientras cubría las elecciones legislativas. ¿Qué sucede después de esto? Pues con toda la gente tragándole entero, cada vez será más difícil cuestionarlo y hacerle contrapeso a la larga lista de abusos que les venimos contando. ¿Se acuerdan que les contamos que el pasado de El Salvador fue horrible? Pues con Bukele se pone peor. Lo que tenemos enfrente es el propio conato de la dictadura. Y lo peor es que sus tácticas están funcionando para que la gente crea que es el vocero de Dios en la tierra. Hace pocos días su partido arrasó en las elecciones legislativas. De los 84 puestos que hay en la asamblea, Nuevas Ideas se quedaría por lo menos con unos 56. Eso es el 66% del legislativo. Con esas mayorías este caudillo podrá hacer y deshacer a su antojo. Empecemos con que la asamblea buquelista le podrá ayudar a conquistar el único poder que le falta, el judicial. ¿Por qué? Porque la asamblea escogerá próximamente el fiscal general y a 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia, y seguramente serán gente cercana al presidente. Además, con todos esos legisladores, Bukele tendrá el camino despejado para que le aprueben cuanto proyecto se le antoje, como el de una reforma constitucional que ya está listando y que tiene dentro de sus planes extender el periodo presidencial. ¿Ven cómo se va haciendo omnipresente y todopoderoso? Ya sabemos que este tipo es severo vendedor de humo, que la barbita, que el TikTok, Que el cian por todos lados, que la N, que siempre acompañado de los militares, que un tweet por aquí y por allá, que la fotico, que el Instagram Live, que la charlita con el youtuber. Pero hay que tener cuidado porque con tanta maroma está maquillando el autoritarismo que lleva adentro. Ojo, que tanto humo no nos haga cerrar los ojos. Bukele y su ego frágil son tan predecibles que ya sabemos cómo va a responder a este video. Les va a decir que somos unos colombianos intervencionistas financiados por los enemigos de la conspiración ultra mega internacional en contra de él, pobrecito, que simplemente queremos obstaculizarlo y que tenemos puras fuentes falsas y todas estas payasadas. Pero vean, nuestro único interés en hablar de El Salvador y hablar de Bukele es porque Colombia nos ha enseñado a identificar tiranos, y todo lo que les decimos
vemos aquí está justificado. Juzguen ustedes, no se dejen manipular y no dejen que alguien que se cree la voz de Dios los silencie. Nos preocupamos por ustedes, El Salvador, y aquí estamos y vamos a seguir. Si les gustó este video, denle like, compártanlo por todos lados, suscríbanse, activen la campanita y cuéntenos en los comentarios sobre qué otro país quisieran que habláramos. Hasta la próxima.